¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, deseándoles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Moisés 441, a Jucata y a Fénix Diamond. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlote con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 31. Una visita del mago gris. Bonus, el mago vestía una túnica gris desgastada por el viaje, un bastón de madera de vidrio torcida en una mano y una pipa de tallo largo en la otra. Con pasos tranquilos y deliberados, se abrió paso por el camino familiar hacia Hobbiton. Comentario pero en lugar de ir directamente a su destino, el viejo mago se salió del camino y se agachó bajo el alero de la posada del dragón verde. La posada, construida con proporciones de hobbit, no era el lugar más cómodo para alguien de su estatura. Tuvo que agacharse al entrar, su alto cuerpo rozando las vigas de madera. Dentro, se dirigió al bar y gritó con una voz cálida pero grave. «Una pinta de cerveza, por favor». Con un profundo suspiro, se acomodó con cuidado en uno de los taburetes del tamaño de un hobbit, estirando la espalda con el aire de un hombre que ha caminado muchos kilómetros. De inmediato, la habitación se quedó en silencio. Todos los hobbits de la posada se volvieron para mirar. Unos ojos pequeños miraban con curiosidad a la figura alta con el sombrero puntiagudo y el rostro curtido. Luego, un momento después, amaneció el reconocimiento. El posadero, un tipo de vientre redondo con mejillas sonrosadas y ojos alegres, parpadeó y luego esbozó una sonrisa encantada. «Gandalf. Bendito sea, ¿eres realmente tú? ¿Cuándo te escabulliste en la comarca?» Gandalf sonrió debajo de su barba. «Hola, señor Boffin. Solo estoy de paso. Pensé que podría descansar y ver cómo les va a las cosas en Hobbiton. Bueno, siempre eres bienvenido aquí». Boffin sonrió mientras se servía una pinta. «En la casa, por supuesto. ¿Ha sido qué? ¿Más de una década desde su última visita?» «Gracias amablemente», dijo Gandalf, aceptando la taza y tomando un sorbo. «Sí, ha pasado algún tiempo. He estado vagando por el este estos últimos años». El posadero se inclinó, su voz bajó a un susurro conspirativo. «Bueno, ya no eres el único mago en estas partes». Gandalf levantó una ceja. «Oh. Sí», dijo Boffin con un asentimiento. «Otro mago llegó no hace mucho. Sin embargo, no como tú, es joven, apenas se ha quitado la túnica, apuesto. Se está quedando al final de la calle, con el viejo Bilbo Bolsón de Bolsón cerrado». «¿En serio?» El tono de Gandalf era ligero, pero una chispa de curiosidad parpadeó en sus ojos. «¿Qué puedes decirme sobre él?» En eso, el posadero se iluminó como una linterna. «Su nombre es Silas. Viene de algún lugar lejano. Ha estado viviendo aquí casi un año, y déjame decirte que las historias no tienen fin. Algunos dicen que es un sanador, otros dicen que es un mago de los setos. Pero una vez viajó a las fronteras del bosque viejo y ayudó a defenderse de una invasión de árboles malditos. La gente allí lo llama el talador de árboles ahora, ¿lo creerías?» Mientras Boffin seguía charlando, Gandalf escuchaba con cortés interés, sus pensamientos ya estaban a la deriva. El humo salió de su pipa mientras miraba hacia el hogar, pensativo. ¿Un joven mago, en la comarca? Eso no fue un asunto menor. Mientras tanto, en Bolsón cerrado, Silas tenía las manos ocupadas. Durante la semana pasada, las mandrágoras se habían vuelto inquietas.
Uno incluso había tratado de hacer un descanso por él, saliendo de su olla durante la noche y arrastrándose lenta y decididamente por el patio. Afortunadamente, Silas lo había atrapado justo a tiempo. Había salido corriendo para ver a la mandrágora a medio camino de su maceta, sus extremidades retorciéndose con obstinado desafío. Con un rápido movimiento de su varita, lanzó Petrificus Totalus, congelando la hierba rebelde en su lugar. Si hubiera escapado y madurado en la naturaleza, sus gritos podrían haber resultado mortales para un ovid desprevenido. Para evitar que las mandrágoras hicieran otro intento de escape, Silas conjuró un pequeño invernadero de vidrio justo detrás de Bolsón cerrado. Tenía un doble propósito, proporcionar un ambiente cálido y regulado para las plantas mágicas y garantizar que no se escabulleran al campo, donde sus gritos podrían representar un peligro. A medida que las mandrágoras se acercaban a la madurez completa, sus lamentos se hicieron cada vez más potentes. Incluso un tirón accidental de una hoja podría resultar en un grito penetrante lo suficientemente fuerte como para dejar inconsciente a un hombre adulto. Entonces, Silas colocó encantamientos protectores sobre el invernadero y agregó una serie de cúpulas de vidrio insonorizadas alrededor de cada maceta, amortiguando el ruido tanto como fuera mágicamente posible. Y debido a que una ola de frío fuera de temporada había arrasado la comarca esa semana, Silas había ido un paso más allá, envolvió las ollas de mandrágora en calcetines tejidos a mano y pequeñas bufandas ajustadas, ambas hechas a mano durante la noche por Bilbo, quien había comenzado a tratar a las mandrágoras como niños descarriados. Esa tarde, mientras el sol se filtraba por la ventana de la cocina, Silas y Bilbo disfrutaban de un momento tranquilo de té de la tarde. Bilbo estaba a la mitad de una galleta de limón, y Silas estaba a la mitad de un sorbo particularmente satisfactorio de té de ortiga especiado, cuando llamaron a la puerta principal redonda de Bolsón cerrado. Intercambiaron miradas curiosas. ¿Esperando a alguien?, preguntó Silas. Bilbo negó con la cabeza, desempolvó las migajas de su chaleco y se dirigió a la puerta. En el momento en que lo abrió, se detuvo en seco, parpadeando ante la imponente figura que tenía delante. El hobbit tuvo que dar un paso atrás y estirar el cuello hacia arriba para ver la cara del visitante. De pie en el umbral había una figura alta con una capa gris desgastada, un largo bastón de madera de vid en una mano y un brillo familiar en sus ojos. Gandalf. Bilbo exclamó sorprendido. ¿Qué te trae de vuelta, hobbitón? Apoyándose ligeramente en su bastón, el mago sonrió debajo de su barba. Hola, Bilbo. Estaba de paso y pensé que podría pasar a descansar. ¿Me estoy entrometiendo? De nada. Siempre eres bienvenido en Bolsón cerrado, dijo Bilbo cálidamente. Has llegado en el momento justo, estamos en medio del té. Ah, qué afortunado. Gandalf se rió entre dientes. Se agachó a través de la puerta redondeada con facilidad practicada, entregándole a Bilbo su sombrero puntiagudo y su bastón antes de entrar en la calidez familiar y acogedora de Bolsón cerrado. Silas ya se había levantado de su asiento en la sala de estar, sus ojos se cruzaron con los de Gandalf en el momento en que entró el mago. Había un curioso brillo en la mirada de Gandalf, una parte de reconocimiento, una parte de diversión. Parece que no soy el único invitado hoy, dijo Gandalf, sonriendo mientras sus ojos se posaban en Silas. Silas se puso de pie y se acercó al visitante, ofreciéndole una respetuosa reverencia. Es un honor conocerte, Gandalf. Soy Silas. He escuchado muchas historias de tu sabiduría y viajes. Gandalf lo miró con un curioso brillo en los ojos. El cabello y los ojos oscuros del joven mago le daban un aire misterioso, pero fueron las túnicas que vestía las que realmente llamaron la atención del viejo mago. Su mirada se detuvo en la prenda finamente tejida, negra como el ala de un cuervo, con hilos plateados que brillaban débilmente a la luz del fuego. Ah, Gandalf murmuró, su expresión se iluminó con una leve sorpresa. Esa túnica. Lleva la bendición de Valla de Oro, la hija del río del bosque viejo. ¿La has conocido? Silas sonrió, entendiendo el reconocimiento tácito de Gandalf. Sí. Pasé un tiempo con Tom y Goldberry no hace mucho. Fueron lo suficientemente amables como para recibirme. Almas muy amables. Aprendí mucho mientras me quedaba en su casa. Gandalf arqueó ligeramente las cejas, su respeto por el joven claramente se profundizó. Pocos fueron bienvenidos en la casa de Tom Bombadil, y aún menos se fueron con regalos como una túnica tejida por la propia Goldberry. Ese tipo de hospitalidad era rara y nunca se daba a la ligera. Bueno, entonces gorjeó Bilbo desde el lado de la chimenea, no nos quedemos quietos.
Ven, siéntate. Llegamos justo a tiempo para el té. Los tres se sentaron alrededor de la mesa baja cerca del fuego. El vapor se elevaba de las tazas de té, y el dulce aroma de las galletas de miel y las tartas de bayas llenaba el aire acogedor. Bilbo pasó una bandeja mientras preguntaba. Entonces, Gandalf, ¿a dónde te han llevado tus viajes en los últimos años? No has visitado la comarca en bastante tiempo. Tomando un sorbo de su té, Gandalf se reclinó con un suspiro pensativo. He estado vagando por el este. Pasé un tiempo entre los elfos de Rivendell, deambulé por los desiertos del norte por un tiempo y, más recientemente, me quedé en las montañas nubladas antes de finalmente regresar a través de Eriador. Los ojos de Bilbo se iluminaron de asombro. Los elfos. ¿Son realmente tan hermosos como dicen las historias? Gandalf se rió entre dientes, las líneas en las esquinas de sus ojos se hicieron más profundas. Su belleza desafía la descripción, querido Bilbo. Es algo que debes ver para entenderlo realmente. Bilbo suspiró con nostalgia y luego sacudió la cabeza. Me temo que las aventuras no son para mí. Demasiadas comidas perdidas. Desayuno, segundo desayuno, onces, almuerzo, té de la tarde, cena y cena. Me moriría de hambre incluso antes de dejar la comarca. La risa resonó suavemente entre ellos. Entonces Gandalf dirigió su atención a Silas. ¿Y tú, joven mago, de dónde vienes? Tus rasgos sugieren el lejano oriente, pero tu presencia se siente, distante, incluso de las tierras que conozco. Silas hizo una pausa por un momento, luego respondió honestamente. No del este. El lugar de donde vengo está muy lejos de aquí. Esta es mi primera vez en la Tierra Media. La expresión de Gandalf se volvió pensativa, la pipa en su mano se olvidó momentáneamente. Sus agudos ojos estudiaron a Silas más profundamente ahora, no con sospecha, sino con asombro. No había engaño en la voz del niño. Y, sin embargo, si Silas hubiera venido de fuera de la Tierra Media, entonces... Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 32. Las especulaciones de Gandalf, bonus, para Gandalf, Silas, que afirmaba haber venido de más allá de la Tierra Media, estaba envuelto en misterio. Cuando el mago gris trató de vislumbrar la verdad de su alma, encontró su visión velada por un poder desconocido, como la niebla que nubla un espejo. No podía atravesarlo para discernir la esencia del niño. Aún más sorprendente era la sutil presencia divina que sentía dentro de él, una bendición sagrada que solo podía provenir del propio Ilúvatar. La comprensión conmocionó profundamente a Gandalf. Como uno de los 5 Istari, emisarios enviados por los Valar para ayudar a la Tierra Media en su momento de necesidad, Gandalf sabía con certeza que ningún otro había sido comisionado bajo su guía. Y, sin embargo, aquí estaba sentado Silas, un extraño bendecido por el único. Podría ser, que el padre de todo, que moraba en los salones intemporales más allá de Arda, había intervenido directamente. ¿Podría este niño ser un mensajero de Ilúvatar? Silas, mientras tanto, se estremeció bajo la mirada firme y penetrante de Gandalf. Se sentía como si el viejo mago pudiera ver a través de él. Con una sonrisa nerviosa, preguntó. Gandalf. ¿Pasa algo? Me estás mirando como si me hubieran brotado cuernos. Sobresaltado por sus pensamientos, Gandalf parpadeó y suavizó su expresión. De ninguna manera respondió cálidamente, lanzando una rápida mirada a Bilbo a su lado. Dime, mago Silas, ¿estás aquí en la Tierra Media con una misión? El corazón de Silas dio un vuelco. ¿Se enteró del sistema? Se preguntó. El sudor le pinchaba la nuca. Mantuvo su tono casual. No estoy seguro de lo que quieres decir, de verdad. Para su sorpresa, Gandalf le dio una sonrisa de complicidad y simplemente asintió, como si compartieran un entendimiento tácito. Si alguna vez necesitas ayuda, joven mago, dijo amablemente el peregrino gris, no tienes más que buscarme. Gracias, murmuró Silas, confundido pero aliviado. Así que no se enteró del sistema después de todo. Sin embargo, la repentina calidez de Gandalf, el cambio de tono, Silas tenía una sospecha furtiva. No me digas, ¿él piensa que soy uno de ellos? Sintiéndose culpable, decidió que era mejor no detenerse en el tema. ¿Y qué hay de ti, Gandalf? Preguntó rápidamente. Dijiste que venías del este. ¿Estás en una misión? Ahora, creyendo que Silas era pariente en propósito, Gandalf no dudó. De hecho, dijo con gravedad. Una oscuridad se agita de nuevo en el este. En la fortaleza de Dol Guldur, me encontré con un alma atormentada, un enano de sangre real.
Antes de morir, me confió un mensaje y una reliquia para que se la entregara a su hijo. Silas arqueó las cejas. ¿Un rey enano? Gandalf asintió. Su nombre era Thrain II, heredero de la línea de Durin. Hace más de un siglo, el dragón Smaug descendió sobre Erebor y arrasó el reino bajo la montaña. La gente de Thrain fue expulsada al exilio. No dispuesto a abandonar su tierra natal, viajó en secreto hacia la montaña solitaria, pero fue capturado por orcos cerca del Bosque Negro y llevado a Dol Guldur. Allí fue torturado y encarcelado a la sombra de un poder oscuro. Mientras Gandalf hablaba, su voz se volvió sombría y el fuego crepitó suavemente en el hogar detrás de ellos. Lo encontré, dijo el mago, pero ya era demasiado tarde. Mientras Gandalf relataba el trágico destino de Thrain, su expresión se volvió solemne. Silas escuchó en silencio pensativo. Entonces el viaje actual de Gandalf debe ser entregar las reliquias de Thrain a Thorin, poniendo en marcha la búsqueda para recuperar Erebor. Eso solo podía significar una cosa: la expedición a la montaña solitaria se acercaba. Silas no pudo evitar mirar a Bilbo, que estaba sentado a su lado, mordisqueando felizmente una galleta, felizmente inconsciente de que estaba destinado a convertirse en la figura central de esa misma aventura. Y a juzgar por la visita deliberada de Gandalf a Bolsón Cerrado, estaba claro como el día, Bilbo ya había sido elegido. Con la legendaria astucia de Gandalf, había pocas esperanzas de que el pobre Hobbit se escabullera de ella ahora. Aunque Silas sintió una punzada de simpatía, no tenía intención de interferir. Esta búsqueda no fue simplemente una oportunidad para que Bilbo traspasara las fronteras de la comarca, sino que también fue la clave de la historia más grande. El anillo único, ahora enterrado en las profundidades de las montañas nubladas y todavía en las garras de Gollum, no podía ser encontrado solo por la fuerza o la previsión. Incluso con la ayuda del sistema, Silas sabía que no podía garantizar su descubrimiento. Solo Bilbo, el destinado a tropezar con él, podría poner en marcha ese futuro. Uno después del té, Bilbo y Gandalf encendieron sus pipas, llenando el salón con ricos remolinos de hoja de fondo largo. Los dos viejos fumadores se rieron e intercambiaron historias, sus siluetas bailando en la neblina de humo perfumado. Silas, que no estaba acostumbrado a nubes tan espesas, se disculpó cortésmente y se escabulló para ver cómo estaban sus mandrágoras. Al enterarse a las plantas mágicas de Bilbo, Gandalf sintió curiosidad y lo acompañó al invernadero. Cuando llegaron a la modesta estructura de vidrio ubicada junto a Bolsón Cerrado, Gandalf se detuvo, sus ojos brillaban con asombro. Un maravilloso poco de transformaciones, comentó, pasando la mano por la superficie lisa. Remodelaste la esencia misma de la materia. Pocos en Arda poseen tal don. La propia magia de Gandalf se inclinaba hacia la ilusión y la fuego, pero esto era diferente. La transfiguración a esta escala podría manipular la realidad misma. En su larga memoria, incluso entre los Maiar y los Valar, pocos habían ejercido tal poder transformador. Y, sin embargo, aquí estaba, en manos de un joven mago envuelto en misterio. Este poder, debe ser un regalo del único mismo, pensó Gandalf con gravedad. Ni siquiera los Valar pueden hacer tales cosas sin que se lo pidan dentro del invernadero. Silas movió con cuidadosa precisión. Primero examinó las ollas para asegurarse de que las mandrágoras no se hubieran movido. Ahora que se acercan a la madurez, sus gritos podrían ser peligrosamente potentes. Solo después de lanzar dos rápidos hechizos de Petrificus Totalus se atrevió a quitar las cubiertas de vidrio. Todavía tenía que dominar un encantamiento silenciador o un hechizo de orejera adecuado que pudiera resistir el grito de una mandrágora, por lo que este seguía siendo el método más seguro. Gandalf observó con asombro silencioso cómo Silas revelaba las raíces pálidas y humanas. Las extremidades de las mandrágoras eran distintas, sus rostros expresivos, incluso realistas. Con el permiso de Silas, levantó suavemente uno de su maceta y lo estudió. Hay una profunda vitalidad aquí, murmuró Gandalf. La magia fluye a través de él como la savia en primavera. Si no me hubieran dicho lo contrario, habría pensado que se trataba de una nueva rama de los Ents. Se rió entre dientes mientras Silas vestía la mandrágora con un pequeño traje de lana y la colocaba cuidadosamente en tierra fresca y enriquecida. Tu afinidad con la flora me recuerda a un viejo amigo, Radagast el Pardo. Vive en Greenwood, rodeado de pájaros, bestias y todo tipo de cosas que crecen. Radagast el Pardo, sí, Silas sabía de él. Un mago enviado por los Valar, Radagast era famoso no por el consejo o el combate, sino por su tranquila devoción a la naturaleza.
Mientras Gandalf viajaba por la Tierra Media reuniendo resistencia contra la sombra, Radagast se retiró al bosque, eligiendo la compañía de pájaros, bestias y cosas en crecimiento. Aunque algunos vieron su reclusión como un descuido del deber, no fue la malicia sino el amor lo que lo guió. Cuando la Guerra del Anillo llegó a su fin, los otros magos fueron llamados de regreso al otro lado del mar a Valinor. Radagast no fue convocado. Sin embargo, tal vez, para él, eso no fue un castigo. Para un corazón tan profundamente arraigado en la belleza salvaje de la Tierra Media, los bosques y los campos eran lo suficientemente hogareños. Vivir entre el canto de los pájaros y el susurro de las hojas puede haber sido la recompensa más verdadera de todas. Comentario 9. Votar 2 restantes. Capítulo 33. Varitas y bastones. Después de terminar con las mandrágoras, Silas y Gandalf regresaron a Bolsón Cerrado, donde el cálido resplandor de la luz de la linterna se derramaba desde la ventana de la cocina. Bilbo ya estaba bullicioso, preparando la cena para los tres: pan recién horneado, guiso de champiñones hirviendo a fuego lento y el inconfundible aroma de las hierbas de la comarca flotando en el aire. Mientras se sentaban en el salón, Gandalf, siempre un erudito curioso, se había dado cuenta de la varita que Silas usaba para lanzar hechizos. Era diferente a las duelas utilizadas por los Istari, pequeño, elegante y tallado con una artesanía desconocida. No pude evitar notar tu varita, joven mago, dijo Gandalf, con los ojos brillantes. ¿Puedo echar un vistazo más de cerca? Silas sonrió. Por supuesto. Me sentiría honrado, si también pudiera examinar a su personal a cambio. 5. Con una cálida risa, Gandalf le entregó su bastón de madera de Big sin dudarlo, mientras Silas le pasaba la varita. Gandalf giró la varita en sus dedos, estudiando la veta de la madera, y luego se detuvo de repente. Cargado mágicamente, espera, esta madera es del viejo sauce en el bosque viejo, ¿no es así? Silas asintió. Lo es. Ese árbol trató de llevarse a Buckleberry. Tuve que dividirlo en 2 para detenerlo. Tom replantó la mitad inferior más profundamente en el bosque. Tomé el duramen de la mitad superior para fabricar esta varita. Bueno, ese miserable árbol ciertamente se lo merecía, dijo Gandalf con una sonrisa. Una vez trató de ahogarme cuando estaba visitando a Tom. Temperamento desagradable. Pero claramente, esta vez eligió al oponente equivocado. Mientras Gandalf continuaba examinando la varita, su mirada se agudizó con el reconocimiento. Hay algo más, 2 firmas mágicas en su interior, suaves pero profundas. Uno de agua, el otro de tierra. ¿Son estos, de Goldberry y Tom? Silas parpadeó sorprendido, impresionado por la perspicacia del viejo mago. Sí. Un mechón de cabello de valla de oro y un bigote de Tom. Me permitieron usarlos como núcleo de la varita. 4. Bueno, ahora, respiró Gandalf, claramente impresionado. Eso no es un regalo pequeño. Deben tenerte en alta estima. Son personas maravillosas, respondió Silas con seriedad. Amable y lleno de vida. Luego, para asombro de Silas, Gandalf le dio a la varita un movimiento experimental y la habitación explotó con brillantes fuegos artificiales mágicos. Chispas azules y doradas surcaban el aire como duendes festivos, mientras que ráfagas de luces en forma de estrella llovían suavemente sobre el hogar. ¡Guau! Bilbo aplaudió con deleite, mientras Silas observaba en silencio atónito. Gandalf, radiante como un niño que ha encontrado un juguete nuevo, continuó jugando con la varita. Lanzó chispas, conjuró ráfagas de viento, convocó pequeñas llamas inofensivas y finalmente se lo devolvió, con los ojos brillando como estrellas gemelas. Silas, esta varita, es una obra de pura brillantez. Materiales sencillos, pero perfectamente equilibrados y versátiles. Puede que no amplifique el poder como un bastón, pero su precisión y flexibilidad lo convierten en algo que cualquier usuario de magia podría manejar. El propio Aul estaría intrigado por tu artesanía. Gracias por el cumplido. Silas se sintió un poco culpable. Sabía que la técnica de elaboración de la varita mágica provenía de otro mundo, y ser tan elogiado por Gandalf lo hacía sentir indigno. Gandalf le dio una sonrisa de complicidad. El verdadero genio no radica solo en la invención, sino en la aplicación. Has traído algo nuevo a la Tierra Media, y bien puede cambiar la forma en que muchos piensan sobre la magia. Se echó hacia atrás, fumando su pipa, y luego añadió pensativo. Una vez que se corra la voz, los elfos, los enanos, incluso algunos hombres podrían buscarte. Silas vaciló. ¿Pero no se usan bastones también para lanzar hechizos? Gandalf sonrió y señaló hacia el bastón. Compruébalo por ti mismo.
Silas se acercó al bastón, que se elevaba sobre él, tallado en madera de vidrio torcida con una textura salvaje e indómita. En su parte superior florecía una corona de madera en espiral, acunando una gema azul brillante que latía suavemente como un corazón latiendo. Agarrándolo con ambas manos, Silas vertió su magia en él y dijo: Lumos máxima. Inmediatamente, un torrente de energía mágica en bruto surgió a través de él, mucho más de lo que pretendía. El bastón parecía beber de su poder con avidez, como si tuviera voluntad propia. Una oleada de magia se vertió en la gema sobre el bastón de Gandalf, y en el momento en que llegó a su umbral, el bastón estalló con un brillo cegador. El cristal azul estalló en un resplandor tan intenso que llenó todo Bolsón cerrado con luz blanca, más brillante que el sol o la luna. Cada rincón, incluso las sombras bajo las sillas se desvanecieron en ese instante de deslumbrante incandescencia. 5. Mis ojos. Bilbo chilló, entrecerrando los ojos y protegiéndose la cara con ambas manos. 14. Silas instintivamente dejó caer el bastón como si lo hubiera quemado. La luz cegadora cesó de inmediato, sumergiendo la habitación de nuevo en su suave resplandor de lámpara. El repentino contraste los dejó a todos parpadeando, con los ojos llorosos. Ja. Gandalf se rió entre dientes, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos. Silas, casi ciegas a este anciano. Debes tener más cuidado, estos ojos son casi la única parte de mí que no se ha oxidado por completo. Silas no se dejó engañar en lo más mínimo por la broma de Gandalf. Este llamado anciano podía montar un caballo al galope durante días sin descanso y empuñar una espada larga con la fuerza de un guerrero de la mitad de su edad. Fingir ser frágil fue quizás el truco de magia más convincente de Gandalf. Silas se volvió hacia Bilbo con preocupación. Bilbo, ¿estás bien? Esa luz te golpeó de frente y el pobre Hobbit seguía parpadeando furiosamente, con los ojos brillantes. Yo, estoy bien. Solo necesito un minuto, dijo, con voz aturdida. Pensé que veía estrellas. O posiblemente la cena. No estoy muy seguro de cuál. Solo cuando estuvo seguro de que Bilbo estaba ileso, Silas volvió a centrar su atención en el bastón. Su gema ahora brillaba débilmente, como una brasa después de una hoguera. Gandalf sonrió, acariciando su barba. Entonces, ¿qué piensas? Toda una experiencia, ¿no? Silas asintió lentamente, su voz aún teñida de asombro. Es poderoso. Pero me di cuenta de que no solo necesita magia. Tuve que guiarlo con mi mente. Muy observador, dijo Gandalf, complacido. Eso es exactamente correcto. El uso de un bastón exige no solo fuertes reservas mágicas sino también disciplina mental. No solo viertes magia, le das forma, la controlas o te arriesgas a sentirte abrumado. Hizo un gesto hacia el cristal incrustado en la corona del bastón. Esa joya es el corazón del personal. Recoge, amplifica y libera energía. Pero las piedras preciosas mágicas son raras, la mía vino de un viejo amigo elfo. Se necesitaron años de trabajo y sabiduría para unirlo correctamente a la madera. El tono de Gandalf se volvió más pensativo. Es por eso que digo que el diseño de tu varita es tan notable, Silas. Los bastones son poderosos pero limitados en cuanto a quién puede manejarlos. Tu varita, por otro lado, puede ser utilizada por cualquier persona con magia incluso modesta. Democratiza el lanzamiento de hechizos. Eso no es un logro pequeño. 4. Silas escuchó atentamente, su corazón rebosante de una mezcla de orgullo y ambición. No había esperado que su técnica de fabricación de varitas fuera vista como revolucionaria por alguien como Gandalf. Y, sin embargo, su mirada se detuvo en el bastón. Silas no podía negar su creciente fascinación por el personal. Aunque exigía mucha más energía mágica y concentración mental que una varita, la magnitud de su poder era incomparable. Más que eso, un bastón podría recurrir a la esencia misma del mundo que lo rodea, agitando la magia ambiental en el aire, la tierra y el cielo, para desatar hechizos a gran escala, superando con creces la precisión de una sola varita. Entonces se dio cuenta de que los bastones y las varitas eran como dos lenguajes diferentes de magia. Las varitas eran herramientas precisas y elegantes, perfectas para el control, el encanto y la sutileza. Los bastones eran sinfonías de fuerza, capaces de dominar el cielo y sacudir la tierra. Silas miró su varita, luego el bastón, y un pensamiento travieso echó raíces. Quería ambas cosas. 12. Puedes apoyarme en Patreon y leer hasta el capítulo 54 @p/treon.co/kex1818 comentario 12 comentario.
Votar 2 restantes capítulo 34. Invitación, bonus, justo cuando Silas se sintió cada vez más tentado por la idea de empuñar un bastón propio, Gandalf se inclinó con un brillo en los ojos. Silas, dijo con una sonrisa, ¿me harías un favor y me crearías una varita mágica? Silas parpadeó sorprendido. Gandalf, ¿no tienes ya un bastón? ¿Por qué necesitarías otro? El viejo mago se rió con picardía. Un mago sabio siempre tiene un repuesto, ¿no? Si mi bastón se rompiera o Ilúvatar no lo quiera, se perdiera, sería bueno tener un respaldo. Además, agregó, bajando la voz en un tono conspirativo, nunca está de más tener uno más ligero para viajar. Gandalf se echó hacia atrás con un guiño. Y a cambio, crearé un bastón adecuado para ti. ¿Qué dices? Los ojos de Silas se iluminaron. Eso fue más que justo. Los bastones mágicos eran complejos y poderosos, y requerían una gema mágica rara para servir como su núcleo. Comparado con eso, hacer un bastón estilo varita era un trabajo simple. Rápidamente asintió. Eso me parece mucho. Gandalf sonrió, pero ofreció una palabra de advertencia. Solo un aviso, las gemas mágicas no están exactamente tiradas en macizos de flores. La mayoría están en manos de los elfos o enterrados en bóvedas enanas. Puede pasar un tiempo antes de que pueda encontrar uno adecuado para su personal. Silas lo despidió sin dudarlo. Está bien, de verdad. No tengo prisa. Con eso resuelto, la noche transcurrió en calidez y conversación. Gandalf obsequió a Bilbo y Silas con historias de sus viajes, de las hermosas torres de Rivendell, los árboles dorados de Lothlórien, las densas sombras del bosque negro y los picos dentados de las montañas nubladas. Habló de elfos bailando bajo doseles iluminados por las estrellas, de enanos forjando maravillas en las profundidades de la tierra y de hombres que luchan por contener la oscuridad en el borde de sus reinos. Bilbo se sentó con los ojos muy abiertos, completamente absorto, con una galleta a medio comer olvidada en su mano. Silas también escuchó atentamente, aunque sus pensamientos ocasionalmente vagaban, preguntándose qué recompensas mágicas podría encontrar si viajaba a estos lugares legendarios. Al notar el destello de anhelo en los ojos de ambos, Gandalf sonrió suavemente. Luego, con una pausa deliberada, hizo su propuesta. Silas, Bilbo dijo, con voz seria pero acogedora, además de entregar las reliquias de Time II a su hijo, tengo la intención de reunir una compañía para viajar a la montaña solitaria, para investigar al dragón Smaug, y tal vez más. Me gustaría invitarlos a ambos a unirse a mí en esta aventura. El rostro de Bilbo se puso pálido. ¿Aventura? Soltó, casi dejando caer su galleta. No, no, no. No me voy a aventurar. Soy un bolsón de bolsón cerrado. Las aventuras son, desordenado, incómodo y hacer que uno llegue tarde a la cena. Gandalf no se inmutó ante el rechazo. Solo sonrió a sabiendas y se inclinó hacia adelante. Bilbo, no te estoy pidiendo que hagas las maletas en este instante. Pero piensa, realmente piensa. Sobre lo que tu corazón desea. Has leído tantos cuentos. ¿Nunca has soñado con caminar en uno? La sangre de los Tooks corre por tus venas. Tus antepasados cabalgaron con elfos y lucharon contra trolls. ¿No quieres heredar su espíritu? Bilbo vaciló. Por un momento, algo en su sangre se agitó, una calidez, un destello de audacia enterrado durante mucho tiempo bajo capas de rutina y comodidad. Su lado Tokish le susurró, más fuerte de lo habitual, y sintió que su corazón latía con el ritmo desconocido de la aventura. De pie cerca, Silas notó el cambio y, cuando sus ojos se desviaron hacia la mano de Gandalf, tuvo una corazonada repentina. Aunque nada parecía fuera de lugar a la vista, sospechaba fuertemente que Gandalf acababa de usar el poder de Narya, el anillo de fuego. Por lo que Silas sabía, Narya era uno de los legendarios 3 anillos élficos. Si bien fue forjado para comandar el elemento fuego, su verdadera fuerza radicaba en su poder para encender el coraje, la esperanza y la determinación en los demás. Un sutil empujón del espíritu, como si recordara a los corazones cansados la fuerza que ya llevaban. Hace mucho tiempo, el señor oscuro Sauron, disfrazado de Anatar, el señor de los dones, engañó a los elfos con una forma justa y palabras dulces. Con su confianza, les enseñó a forjar los anillos de poder, 7 para los enanos, 9 para los hombres mortales. En estos, Sauron tejió corrupción oculta, atando a sus portadores a su voluntad. Luego, en secreto, forjó el anillo único en los fuegos del Monte del Destino, para gobernarlos a todos.
Pero el herrero élfico Celebrimbor, al darse cuenta del juego oscuro demasiado tarde, desafió al Señor Oscuro. Forjó 3 anillos en secreto: Narya, el anillo de fuego; Nenya, el anillo de agua; y Vilia, el anillo de aire, no contaminado por el toque de Sauron, pero aún atado al destino del único. Así, los 3 llegaron a ser retenidos por Galadriel de Lothlórien, Elrond de Rivendell y Gandalf el Gris. Galadriel usó a Nenya para proteger el bosque dorado, manteniendo a Lothlórien en flor eterna y protegiéndola del mal. Elrond, con Vilia, hizo de Rivendell un remanso de paz y curación, uno de los últimos refugios de los elfos. Y Gandalf, portador de Narya, llevó su fuego a través del mundo, no para quemar, sino para encender corazones, para provocar resistencia contra la oscuridad invasora, para dar a los hombres, elfos y hobbits el coraje para luchar. Silas admiraba en silencio la idea de reliquias tan poderosas. Si no hubieran sido reclamados y no hubieran sido vigilados, podría haber estado tentado a buscarlos. Pero él sabía que no era así. Los 3 anillos élficos no eran baratijas para codiciar. Estaban atados por el destino, manejados solo por los elegidos o agobiados por el destino. Todas sus reflexiones volvieron al presente. Narya realmente inspiró coraje, pero su efecto fue mucho más débil en alguien como Bilbo Bolsón. Después de todo, Bilbo no era un hobbit ordinario. Un día llevaría el anillo único durante décadas y nunca se caería. Su corazón, aunque pequeño y pacífico, estaba hecho de una materia más dura de lo que la mayoría supondría. Y así, incluso cuando el fuego del coraje parpadeaba en él, la naturaleza más profunda de Bilbo, la que amaba las mañanas tranquilas, las despensas llenas y los segundos desayunos, ganó. El espíritu Tokish, murmuró. Ese era el negocio de mi tatarabuelo, hace mucho tiempo. Ahora solo soy un bolsón, y estoy muy feliz de seguir así. Sacudió la cabeza resueltamente y miró a Gandalf con el ceño fruncido. Las aventuras hacen que uno llegue tarde a la cena, Gandalf. Y son terriblemente incómodos. Me quedo aquí, muchas gracias. Al ver que Bilbo permanecía completamente impasible por la influencia del anillo de fuego, Gandalf se sorprendió en silencio. La mayoría de la gente, incluso los elfos, habrían sentido que algo se agitaba dentro de sus corazones. Pero Bilbo. La resistencia del hobbit era tan fuerte como su apetito. Con un suspiro y una leve risa, Gandalf dejó el asunto descansar, por ahora. En cambio, recurrió a Silas. Bueno, entonces, Silas dijo, con los ojos brillando con una curiosa mezcla de picardía y sabiduría. ¿Qué hay de ti? ¿Estarías dispuesto a unirte a nuestra pequeña aventura? Silas no había esperado una invitación tan directa. Un destello de emoción se elevó dentro de él, pero no saltó para responder. En cambio, preguntó con cautela. Gandalf, si me uniera a la empresa, ¿qué querrías exactamente de mí? La expresión de Gandalf se volvió seria y el brillo en sus ojos cambió a algo más profundo. Este viaje nos llevará a través de muchos lugares salvajes y peligrosos, dijo. Me gustaría pedirles que protejan al equipo y garanticen su llegada segura a la montaña solitaria cuando yo no esté presente. Silas frunció el ceño. ¿No te quedas con el grupo? Puede que no pueda, admitió Gandalf, en voz baja. En mi camino de regreso a través de las montañas nubladas, vi señales preocupantes. Los orcos se están multiplicando anormalmente rápido. Y lo que es peor, están organizados. Demasiado organizado. Eso solo sucede cuando un nuevo rey surge entre ellos. Ha habido susurros, continuó Gandalf, de poderes oscuros que se agitan en esa ruina. El nigromante, lo llaman. Me temo que el mal que se creía derrotado durante mucho tiempo puede estar encontrando nuevas fuerzas. Debo investigarlo. Entonces, mientras estás fuera, dijo Silas lentamente, ¿quieres que proteja a los demás? Mantenga a la compañía segura en el camino hacia la montaña solitaria. Gandalf asintió con gravedad. Está bien, dijo Silas con tranquila determinación, estoy dispuesto a unirme a la compañía. Los ojos de Gandalf se iluminaron. Aplaudió con deleite y declaró, espléndido. Entonces bienvenido, Silas, a la expedición de la montaña solitaria. 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 35. Thorin escudo de roble, bonus, en el camino al oeste de la comarca. Silas y Gandalf estaban sentados en un carro tirado por un pony. Su viaje fue a las montañas azules. Después de que el malvado dragón Smaug ocupara la montaña solitaria, Thorin escudo de roble llevó a los refugiados enanos de la montaña solitaria a establecerse en las montañas azules.
Gandalf necesitaba entregar la reliquia que le había confiado Cain II a Thorin Escudo de Roble, que residía en las Montañas Azules. En cuanto a Silas, acompañó a Gandalf, aparentemente para conocer al heredero de los enanos Durin, pero en realidad, quería registrarse en las Montañas Azules. Gandalf, ahora solo somos dos en el equipo de expedición. ¿Estás seguro de que puedes persuadir a Thorin Escudo de Roble para que vaya a la montaña solitaria? Silas le preguntó a Gandalf, mientras usaba Petrificus Totalus para evitar que dos mandrágoras que estaban incómodas fueran sacudidas y trataran de excavar en el suelo, evitando que causaran problemas. Gandalf dio una calada a su pipa, sonriendo con confianza, tengo bastante confianza en mi elocuencia. Además, la montaña solitaria es la patria de los enanos Durin. Después de haber sido ocupados por el dragón malvado durante tantos años, creo que ellos, que han sido desplazados, estarán dispuestos a reclamar su hogar. Después de hablar, miró a las dos mandrágoras petrificadas por Silas, sacudiendo la cabeza con cierta simpatía. Pobres muchachos, ¿por qué los trajiste? ¿No sería mejor dejarlos en el invernadero para que Bilbo los cuide? Silas lo miró sin palabras, no me atrevería a confiarle mandrágoras a Bilbo. De lo contrario, me temo que encontraría su cadáver cuando regresara. Las mandrágoras estaban a punto de madurar en cualquier momento, y el sonido que emitían sería fatal. Incluso él tenía que manejarlos con cuidado, y mucho menos confiarlos a Bilbo. Las montañas azules, donde residía Thorin Escudo de Roble, estaban ubicadas al oeste de la comarca, no muy lejos. Gandalf y Silas caminaron durante una semana antes de llegar al pie de las montañas azules. Después de que el malvado dragón Smaug ocupara la montaña solitaria, los enanos Durin se vieron obligados a huir, moviéndose constantemente de un lugar a otro, y finalmente se establecieron en las montañas azules. Las montañas azules alguna vez tuvieron dos ciudades-estado enanas, Belegost y Nogrod, pero gradualmente declinaron y se volvieron desoladas, dejando atrás muchos túneles mineros que se extendían profundamente en la montaña. Los enanos Durin exiliados vivían en estos túneles mineros, y se formó un pequeño pueblo frente a las cuevas. Silas acompañó a Gandalf al asentamiento enano de Durin. Esta fue la primera vez que vio enanos. Miró todo lo que lo rodeaba, sintiéndose muy nuevo. La altura de los enanos era solo un poco más alta que la de los hobbits, llegando solo a la cintura de Silas. Sin embargo, a diferencia de los hobbits, los enanos tenían una apariencia robusta, hombros y cinturas anchos y barbas pobladas. Incluso las enanas tenían barba. Silas estaba asombrado. Si no fuera por poder distinguirlos por la ropa, ni siquiera podría decir los géneros de los enanos. Los enanos también escudriñaron con curiosidad a Silas y Gandalf, estos dos extraños altos. A Gandalf no le importaban las miradas curiosas de los enanos que lo rodeaban. Incluso saludó calurosamente a algunos de ellos al pasar. Estamos buscando a Thorin. Thorin Escudo de Roble. ¿Podrías decirme dónde está? Le preguntó a uno de los enanos cercanos. El enano le dio a Gandalf y Silas una breve mirada, luego casualmente le pasó un pulgar por encima del hombro. Está en la fragua trasera. Si tienes negocios con él, dirígete hacia allí. Gandalf asintió con la cabeza en señal de agradecimiento e hizo un gesto a Silas para que lo siguiera hacia la herrería más interna. Cuando entraron, una ola de calor rodó sobre ellos desde el horno rugiente. Las chispas volaron en el aire, bailando como luciérnagas en la tenue luz de la fragua. El sonido rítmico del martillo golpeando el metal resonó en las paredes de piedra. En el centro había un enano de hombros anchos, desnudo hasta la cintura debajo de un pesado delantal de cuero. Los músculos se ondularon a lo largo de sus brazos mientras bajaba su martillo una y otra vez sobre una palanquilla de hierro brillante. Su largo cabello negro y su espesa barba brillaban con sudor, pero su expresión permanecía concentrada, intensa. Gandalf levantó la mano a modo de saludo. Thorin Escudo de Roble, hijo de Thrain, nieto de Tror, comenzó con respetuosa formalidad. Permítame presentarme. Gandalf el Gris. Luego se volvió y le hizo un gesto a Silas a su lado. Y este es Silas, un compañero de viaje y mago. Thorin no dio ninguna indicación de que los hubiera escuchado. Siguió martillando, con los ojos fijos en su trabajo. Sin molestarse, Gandalf se adentró un poco más en la fragua. Cogió una espada ancha y bien equilibrada de un estante cercano y le dio unos cuantos golpes experimentales. La artesanía enana es realmente magnífica, comentó en voz alta. No es inferior ni siquiera a los elfos en muchos aspectos. Vaya.
Ante la mención de los elfos, Thorin finalmente gruñó, deteniéndose a mitad del golpe. Su voz era áspera, bordeada de desdén. Por fin levantó la vista, lanzando una mirada fría y sospechosa a los dos visitantes. ¿Qué quieres de mí?, preguntó secamente. Gandalf no perdió el tiempo. Thorin escudo de roble, comenzó Gandalf solemnemente, como heredero legítimo de la línea Durin, ¿estás dispuesto a cargar con tu legado, reclamar tu hogar ancestral y retomar la montaña solitaria? Thorin hizo una pausa y bajó el martillo. Le dio a Gandalf una mirada fría y respondió con una mueca de desprecio. ¿No sabes que la montaña solitaria está sostenida por un dragón? Smaug el Terrible. Los enanos Durin están dispersos, debilitados. ¿Realmente crees que podemos batirnos en duelo con un dragón? Gandalf negó con la cabeza con calma. Que yo sepa, el dragón ha estado inactivo durante décadas. No es necesario que lo enfrentes directamente. Lo que pido es simple. Recupera la piedra del arca, el corazón de la montaña. Con esa gema sagrada en tus manos, puedes unir a los enanos exiliados. Se unirán a ti. Con su fuerza, puedes reunir un ejército y retomar lo robado. Un destello de algo pasó por los ojos de Thorin, curiosidad o tal vez esperanza, pero rápidamente se desvaneció bajo su expresión cautelosa. Se cruzó de brazos y entrecerró la mirada hacia Gandalf. «Estás tan ansioso por ayudarnos», dijo. «¿Qué quieres a cambio?» «No quiero nada para mí», respondió Gandalf claramente. «Mi preocupación radica en la sombra creciente. Los orcos están en movimiento, organizados, numerosos. Eso significa que un líder está ascendiendo. Si se aliaran con el dragón, sería un desastre para toda la Tierra Media. Necesito que se ocupen de Smaug antes de que ese peligro se convierta en realidad. Y para eso, necesito que los enanos sean fuertes». Thorin volvió sus ojos hacia Silas, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. ¿Y él? ¿Cuál es su papel en esto? Silas miró a Thorin sin inmutarse, su tono frío. «No te preocupes por mí. Vine porque Gandalf me invitó. Tu reino y tu montaña no son asunto mío. No interferiré a menos que tenga que hacerlo». Thorin frunció el ceño ante el tono, pero antes de que pudiera responder, Gandalf intervino con voz firme. «Silas no es un viajero ordinario. Ayudó a los hobbits a derrotar a los Worms del Bosque Viejo. Desafió a los túmulos solo, se enfrentó a los túmulos y se alejó ileso. Su nombre ya es conocido en las tierras salvajes de Eriador. Me atrevo a decir, su magia está más allá de lo que puedo lograr. Si quieres llegar a la montaña solitaria de manera segura, o incluso enfrentarte al dragón, Silas es tu mejor garantía», dijo Gandalf con tranquila convicción. La expresión de Thorin cambió ante las palabras de Gandalf. La duda en sus ojos dio paso a algo más solemne cuando dirigió toda su atención al mago vestido de negro a su lado. El nombre de Gandalf tenía peso en todos los pueblos libres. Enanos, elfos y hombres por igual. Aunque a menudo se le veía como un sabio errante, tejiendo alianzas y susurrando consejos en tiempos de necesidad, pocos se atrevían a cuestionar la profundidad de su sabiduría o el alcance de su poder. Y si tal figura depositó su confianza en Silas, Thorin sabía que no debía tomarse eso a la ligera. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 36. Runas mágicas antiguas. Silas se movió ligeramente, un poco avergonzado por los elogios de Gandalf. Se conocía a sí mismo bastante bien. Aunque las palabras de Gandalf fueron amables, no había forma de que su magia pudiera superar realmente a la del Mago Gris, una de las figuras más sabias y poderosas de toda la Tierra Media. «Ah, sí», dijo Gandalf, metiendo la mano en su capa. «Esto es lo que tu padre te dejó antes de morir. La llave y el mapa de la entrada secreta de Erebor». Colocó suavemente una pesada llave dorada y un viejo mapa marcado con runas en las manos callosas de Thorin. «¿Uno viste a mi padre?» La voz de Thorin era baja, pero el peso de la emoción hizo que Silas levantara la vista. Después de que Smaug tomara la montaña solitaria, la línea de Durin se había dispersado. Thorin había llevado a su gente a las montañas azules, pero su padre, Thrain, no podía dejar de lado su hogar ancestral. Se había propuesto reclamarlo, y nunca regresó. Gandalf suspiró, sus ojos nublados por el recuerdo. «Una vez me deslicé en Dol Guldur en secreto, siguiendo los rastros del poder oscuro que comenzaban a agitarse. Allí, encontré a Thrain. Había estado encarcelado durante años», continuó Gandalf solemnemente. «Desgastado y roto. Le quedaba poco tiempo. Antes de fallecer, me confió estos, su legado final, y me pidió que se los transmitiera a usted.
La mirada de Thorin se posó en el mapa y la llave temblando en sus manos, el silencio a su alrededor cargado de dolor. Sin presionar más, Gandalf se puso de pie. Si decides tomar tu herencia, encuéntrame en The Prancing Pony en Bree. Estaré esperando allí dentro de un mes. No esperó una respuesta. Thorin permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Cuando salieron de la fragua, Silas miró a Gandalf. ¿Realmente crees que se irá? Gandalf sonrió con complicidad, los ojos brillando detrás de la sombra de su sombrero de ala ancha. Vi el fuego en sus ojos, Silas. La voluntad de la montaña todavía arde en su sangre. Él vendrá. Luego, deteniéndose en el borde del asentamiento, Gandalf se volvió hacia Silas. Aquí es donde nos separamos, amigo mío. Hay otros asuntos que debo atender, rumores, informes, viejos males que se agitan. Necesito recopilar información antes de que se reúna la empresa. Silas asintió. No preguntó hacia dónde se dirigía el mago, entendió que algunos caminos deben recorrerse solo. Después de que Gandalf desapareció en la distancia, Silas miró hacia los picos brumosos de las montañas azules y susurró. Sistema, check-in. Había sentido la familiar agitación de la magia en el momento en que conoció a Thorin, pero había esperado hasta ahora, lejos de miradas indiscretas. Registro exitoso en Dwarven Town, Blue Mountains. Felicidades. Has recibido el diccionario de runas. Silas parpadeó. ¿Un diccionario? Murmuró, abriendo el viejo tomo encuadernado en cuero. Pero mientras escaneaba las páginas, rápidamente se dio cuenta de lo valioso que era. Las runas de poder. Símbolos antiguos imbuidos de magia. Cada glifo representaba un concepto o hechizo específico. Cuando se tallaban en secuencia y se activaban con magia, podían encantar objetos, crear protecciones o canalizar fuerzas elementales. 5. Al fabricar artefactos mágicos o herramientas alquímicas, inscribir runas en sus superficies puede imbuirlas de encantamientos, mejorando su potencia mágica y su eficacia general. Por lo tanto, las runas antiguas podrían considerarse un requisito previo para cualquiera que desee dominar verdaderamente el arte de la alquimia. En Hogwarts, las runas antiguas solo se ofrecían como una asignatura optativa a partir del tercer año, mientras que la alquimia en sí era una asignatura avanzada, que se enseñaba solo en sexto o séptimo año. A diferencia de los hechizos ordinarios o transformaciones, que a menudo son temporales y pueden interrumpirse o revertirse, la alquimia produce efectos mágicos que son permanentes. Una vez fabricado, incluso si se disipa, un objeto alquimizado conserva su encantamiento. Es como si la magia se hubiera fusionado permanentemente en la estructura misma del objeto. En el mundo mágico, la alquimia está en todas partes. Desde lo cotidiano hasta lo extraordinario, elementos como recuerdos, plumas de citas rápidas, esneacóscopes, piezas de ajedrez mágico y soplones dorados, hasta maravillas como el autobús noctámbulo, el expreso de Hogwarts, el espejo de Oeset, el pensadero, los giratiempos y, por supuesto, la legendaria piedra filosofal, todos son obras maestras de la alquimia. 4. Se podría decir que la alquimia sustenta gran parte de los inventos y artefactos del mundo mágico. Naturalmente, Silas anhelaba estudiar alquimia profundamente. La piedra filosofal lo fascinó especialmente, se dice que es el pináculo del logro alquímico, capaz de convertir el plomo en oro y otorgar la vida eterna. 4. Si bien Silas, como mago, ya poseía una vida útil más larga que la mayoría de los mortales, palidecía en comparación con los elfos eternos de la Tierra Media, o incluso con los longevos Dúnedain del norte. Si esperaba sobrevivir en un mundo así y tener un impacto duradero, extender su vida era algo que valía la pena considerar. Y la piedra filosofal, ese era un camino a seguir. 11. Pero tales ambiciones aún estaban lejos. Por ahora, lo que Silas necesitaba era construir una base más sólida en la magia. Y eso comenzó con el dominio de las runas antiguas. El diccionario de runas que acababa de recibir a través del inicio de sesión de su sistema era un tomo enorme, grueso, pesado y denso con símbolos arcanos. Cada runa tenía capas de significado, y muchas entradas incluían notas sobre pronunciación, resonancia mágica y efectos combinatorios. Era el tipo de lectura seca y compleja que enviaría a la mayoría de los estudiantes de primer año a correr hacia el campo de Quidditch. Pero Silas se lo tomó en serio. Sabía que la paciencia y la perseverancia eran esenciales para convertirse en un verdadero maestro de la magia. Una vez que se completó el inicio de sesión, Silas no abandonó el asentamiento enano de inmediato. En cambio, paseó por la bulliciosa ciudad excavada en las montañas azules.
Los enanos, como era de esperar, eran expertos artesanos. Sus túneles mineros se adentraban profundamente en la piedra, donde extraían minerales, fundían metales raros y los forjaban en armas, armaduras y artículos finos de intrincado diseño. Los golpes de martillo resonaron como música a través de los pasillos de piedra. Mientras Silas navegaba por el mercado, algo le llamó la atención. Entre las pesadas hachas y cotas de malla adecuadas para enanos robustos, había espadas y corazas claramente diseñadas para mí, complexiones más altas, extremidades más largas. Uno curioso, señaló una coraza plateada que brillaba debajo de un toldo de lona y preguntó: ¿por qué vendes armaduras de tamaño para hombres? ¿Muchos humanos vienen aquí a comprar equipo enano? El comerciante, un enano de hombros anchos con barba trenzada y manos manchadas de hollín, sonrió con orgullo e hinchó el pecho. Por supuesto que sí. No hay una fragua en todo Arnor o Gondor que pueda igualar el acero enano. Los hombres reconocen la calidad cuando la ven. Algunas ligas de viaje solo por una sola daga forjada en nuestros pasillos. Incluso tenemos rutas comerciales ahora, pedidos personalizados también. Así es como es, pensó Silas, finalmente entendiendo. No había esperado que los enanos no solo fueran maestros de la metalurgia, sino también comerciantes de mente aguda. No es de extrañar que alguna vez hubieran acumulado una riqueza tan legendaria dentro de los pasillos de Erebor. Y no es de extrañar que ese tesoro finalmente hubiera atraído la mirada codiciosa del dragón Smaug, quien reclamó la montaña solitaria como suya. Silas recogió una espada larga forjada por los enanos que se exhibía en un estante cercano. Aunque estaba claramente diseñado para hombres, su tamaño y equilibrio se adaptaban a un agarre humano, seguía siendo una maravilla de la artesanía. Incluso sin encantamientos, el filo era impecable, el peso perfectamente distribuido y la durabilidad muy superior a la mayoría de las hojas hechas por el hombre. Volvió a colocar la espada en su lugar y se volvió hacia el herrero. Maestro enano, tengo una espada antigua que necesita restauración. Me pregunto si su fragua podría recuperar su nitidez original. El precio no es una preocupación. Los ojos del herrero enano brillaron ante la mención de esa última frase, pero no se apresuró a responder. En cambio, se rascó la barba y respondió con precaución profesional. Si es un arma antigua que quieres restaurar, primero tendremos que examinarla. La extensión del daño determina lo que se puede hacer. Su mirada recorrió a Silas con un ceño fruncido curioso. ¿Y dónde está esta espada tuya? Con un movimiento de su mano, Silas invocó el arma. Desde el carro estacionado en la calle empedrada, una gran espada de hoja ancha se elevó en el aire y se deslizó hacia ellos, brillando con un tenue aura mágica. Flotaba directamente frente al herrero, su tamaño y presencia eran imposibles de ignorar. El enano retrocedió un paso. La visión de la espada volando sin ayuda, llevada por magia invisible, cambió su comportamiento de inmediato. Cualquier pensamiento que tuviera de cotizar un precio altísimo se desvaneció rápidamente. En cambio, enderezó la espalda, se inclinó levemente y se dirigió a Silas con una reverencia recién descubierta. Ah. Un mago. Perdóname por no reconocer tu posición antes. Silas sonrió cortésmente, restando importancia al cambio de tono. No se hizo daño. Ahora, ¿qué piensas? ¿Se puede restaurar esta espada? El herrero se ajustó las gafas y se acercó a la hoja flotante. Sus dedos rozaron el metal bronceado con una suavidad sorprendente para alguien con manos tan gruesas. La superficie de la espada estaba picada y embotada por la edad y la magia oscura, su forma una vez gloriosa apenas se insinuaba bajo el óxido y las cicatrices. Aleación de bronce fundido, una composición muy rara, resistente, equilibrada y forjada con precisión. ¿La estructura de la hoja, es esto obra Númenórean? Preguntó el enano, con los ojos muy abiertos con una mezcla de asombro e incredulidad. Un destello de aprobación iluminó la expresión de Silas. Estás bien versado. Sí, una vez fue una espada Númenórean, pero sufrió daños, corroídos por la malicia de un túmulo. Ya he purgado la magia oscura de él, pero su filo se ha embotado. El encanto que alguna vez tuvo, se pierde. El enano asintió lentamente, sin dejar de inspeccionar el arma. Ya veo. Un retoque superficial sería simple. Pero para restaurar completamente su filo, su fuerza, su resonancia mágica, necesitaría ser reforjado. Luego reforjarlo, dijo Silas sin dudarlo. Pero el enano levantó una mano. Tranquilo, mago. No es tan simple.
Una hoja Númenorean como esta requiere un calor tremendo para derretirse, calor que mi forja normal no puede producir. Tendríamos que usar el gran horno. Luego usa el gran horno. Ese es el problema, dijo el herrero, bajando la voz. Aquí solo tenemos un horno grande. Para usarlo, necesitarías el permiso del propietario. Silas levantó una ceja. ¿Y quién es el dueño? El herrero enderezó la espalda con orgullo. Ese sería nuestro rey, el mismísimo Thorin Escudo de Roble. Puedes apoyarme en p@masreon y leer los capítulos avanzados a continuación @patreon.com Weblink comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 37. El trato con Thorin, bonus, dentro del salón de Thorin Silas se encontró una vez más de pie ante Thorin Escudo de Roble, solo medio día después de su último encuentro. Así que eres tú otra vez, el mago vestido de negro, dijo Thorin, sus agudos ojos entrecerrándose ligeramente con reconocimiento. Supongo que eres tú quien encargó a Bondi que reforjara la antigua espada. Silas inclinó la cabeza respetuosamente, aunque sus sentimientos hacia Thorin seguían siendo complicados. No tenía un gran afecto por el orgulloso rey enano, pero si quería que la antigua espada se volviera a forjar correctamente, no tenía más remedio que apelar al que gobernaba el horno. Nos encontramos de nuevo, Thorin Escudo de Roble, hijo de Thrain, nieto de Tror, rey bajo la montaña, dijo Silas, haciéndose eco del tono formal que Gandalf usaba a menudo. Hace algún tiempo, reclamé una espada antigua de un túmulo en las profundidades de las colinas de los túmulos. La hoja, una vez noble, se ha desgastado por el paso de los siglos y la corrupción del poder oscuro. Me dijeron que los enanos no tienen rival en su tierra. Así que he venido a preguntar, ¿podría tu forja restaurarlo? Al mencionar los Barrow-Downs y el Wig, la expresión de Thorin cambió sutilmente. Incluso entre los enanos, se hablaba de las colinas encantadas en voz baja. Y las palabras de Silas confirmaron lo que Gandalf solo había insinuado, que este viajero vestido de negro no solo había desafiado esos túmulos malditos, sino que había regresado con reliquias de entre los muertos. El rey lo estudió de nuevo, esta vez no con sospecha, sino con cauteloso respeto. Te enfrentaste a los muertos y viviste para contarlo, dijo Thorin, bajando del estrado. Entonces no eres de los que se toman a la ligera. Y forjando, una pequeña sonrisa tiró de la comisura de su boca. Forjar es para nosotros como respirar. Extendió la mano. Déjame ver esta espada. Silas levantó la mano y la enorme hoja flotó hacia adelante. Thorin lo agarró con un brazo, aunque era casi tan largo como alto, lo sostuvo como si no pesara más que el martillo de un herrero. Mientras le daba la vuelta en sus manos, el aire de realeza del rey se desvaneció, reemplazado por el de un artesano completamente absorto en su arte. El casting es intrincado, murmuró Thorin. Hoja con filo de diamante, diseñada tanto para perforar como para cortar. La empuñadura, diseñado para una sola mano, pero equilibrado. La guardacruz, bronce, en forma de media luna, y aquí, su dedo trazó una insignia cerca del pomo, empañado por el tiempo pero aún débilmente visible. El árbol blanco. Miró a Silas, sus ojos brillaban con realización. Esta espada pertenecía a uno de los Dúnedain. No, esto es artesanía Númenorean. Posiblemente una reliquia real. Silas asintió. Una vez perteneció al último príncipe de Cardolan. Eso hizo que Thorin se detuviera. Incluso las historias enanas registraron la caída de Cardolan, uno de los 3 reinos que se habían separado de Arnor, y uno de los pocos que aún resistían al rey brujo de Angmar antes de su ruina. Para que una espada de esa época resurgiera, incluso corrompida, no era un asunto menor. Los hombres de Númenor fueron entrenados por los Noldor en las artes de la forja, dijo Thorin por fin, en voz baja. Aprendieron de los más grandes herreros élficos. Incluso nosotros, los enanos, no menospreciamos ese trabajo. Thorin estudió la antigua espada en su mano durante un largo momento, sus ojos ardían con el orgullo y la determinación de un herrero. Finalmente, miró a Silas. Volveré a forjar esta espada yo mismo, dijo solemnemente. Y convocaré a los mejores artesanos de mi familia para que me ayuden. No solo recuperará su nitidez original, será más fuerte que nunca. Silas, sin embargo, no mostró signos de alegría. En cambio, entrecerró los ojos y preguntó con calma. ¿Cuál es el precio? Interrogación de cierre. Sabía muy bien que Thorin Escudo de Roble no convocaría todo el poder de la herrería enana solo por bondad. Efectivamente, Thorin no dudó. Quiero que te unas a la expedición para recuperar Erebor. Quiero que nos ayudes a luchar contra el dragón. Silas levantó una ceja, desconcertado.
¿Lo olvidaste? Ya acepté la invitación de Gandalf. Soy parte de tu expedición. Thorin negó con la cabeza, dando un paso adelante. No. No entiendes. No te estoy pidiendo que te unas de Gandalf expedición. Te invito a unirte, Mina. Silas parpadeó. Por un segundo, no estaba seguro de haber escuchado bien. Pero luego miró al enano y se dio cuenta. La expedición ni siquiera había comenzado correctamente, y este príncipe ya estaba planeando hacerse cargo. Estaba tratando de arrebatarle el mando a Gandalf antes de que comenzara el viaje. ¿En serio estás tratando de robar la expedición de Gandalf debajo de él? Murmuró Silas, más divertido que molesto. Aún así, respondió con firmeza. Acepté participar. Sigo mi propio camino. Ya sea que el líder seas tú o Gandalf, no sirvo a ningún amo. La expresión de Thorin se oscureció. La confianza no le resultó fácil, demasiados años de exilio, demasiadas promesas rotas. Tampoco había confiado plenamente en Gandalf. Pero recuperar Erebor no se trataba solo de orgullo. Era la última esperanza de restaurar a su pueblo. Después de un largo silencio, Thorin volvió a hablar. Muy bien. Los términos se mantienen. Como heredero de la línea de Durin, te invito formalmente a la expedición. No estarás bajo mi mando. Pero pregunto, ¿no yo necesitar para que brindes toda tu ayuda en la recuperación de la montaña solitaria? Silas inclinó ligeramente la cabeza. Sabía, por supuesto, que incluso sin él, la montaña algún día volvería a caer en manos de los enanos. Aún así, soltó una suave risita y negó con la cabeza. Esa es una gran demanda, para una espada reforjada. Thorin apretó la mandíbula. 1/10 parte, dijo. 1/10 parte del tesoro atesorado en Erebor. Si me ayudas a recuperar mi patria, esa parte es tuya. Eso hizo que Silas se detuviera. Había oído historias de la riqueza de Erebor. El oro se amontonaba como dunas, las gemas se esparcían como estrellas. 1/10 parte de eso, fue suficiente para rivalizar con un reino. 7. Él sonrió. Aceptaré. Pero lo ponemos por escrito. Después de todo, Silas no había olvidado un detalle importante. El linaje de Thorin llevaba la sombra de la enfermedad del dragón. Era una locura transmitida a través de la línea de Durin, una codicia y paranoia abrumadoras que despertaban en presencia de un gran tesoro, especialmente el que se acumulaba en los pasillos de Erebor. Cuando se enfrenta a oro y joyas incontables, incluso el rey más orgulloso puede perderse en la obsesión. Pero en este momento, Thorin Escudo de Roble permaneció en su sano juicio. Su ambición todavía estaba templada por la razón, y aceptó los términos de Silas sin dudarlo. De hecho, Thorin creía que la formalidad de un contrato aseguraría el compromiso de Silas, uniéndolo no solo con palabras, sino también con magia, honor y ley. Y así, bajo el techo abovedado de piedra de la sala de Thorin, frente a los ancianos enanos y los maestros herreros, Silas y Thorin firmaron el pacto. Sus términos eran claros. Silas acompañaría a la expedición para recuperar la montaña solitaria y prestar su fuerza en la batalla. A cambio, el clan Durin emplearía toda la fuerza de su legado de herrería para reforjar su antigua espada y, si tenían éxito, 1/10 parte del tesoro de la montaña solitaria sería suyo. 6 Después de eso, Silas permaneció en la fortaleza enana. La reforja de la espada comenzó al día siguiente. No fue una tarea sencilla. La forja no se llevaría a cabo en los talleres de superficie, sino en las profundidades de los antiguos pozos de las minas de las montañas azules, a miles de metros bajo tierra. Solo allí podrían aprovechar la furia del núcleo fundido de la tierra, lo suficientemente caliente como para derretir una hoja forjada por Númenórean contaminada por magia oscura. Silas fue invitado a presenciar el proceso. Subiendo a un desvencijado carro de cable, descendió con los enanos al vientre de la montaña. Cuanto más viajaban, más brillaba el aire con calor y más brillaba la piedra con un tono rojo intenso, como brasas debajo de la piel del mundo. Por fin, llegaron a la gran fragua. Fue construido sobre una plataforma de basalto que sobresalía sobre el magma que fluía. El aire era sofocante y, sin embargo, Silas permanecía envuelto en su capa negra, encantado de encantos. Para él, el calor de la fragua no se sentía más apremiante que una brisa de verano. Antes de él, comenzó el trabajo. Thorin, con los brazos desnudos y blindado en cuero grueso, estaba de pie en el centro de la platier. Flanqueándolo había 2 maestros herreros, cada uno tan robusto y lleno de cicatrices como su rey.
Trabajaron en armonía, levantando pesados martillos de hierro y golpeando el metal brillante con un ritmo tácito. Uno estruendo. 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 Cada golpe aterrizaba con una fuerza atronadora y, sin embargo, había una extraña belleza en él, una canción de acero y fuego, resonando a través de las cavernas como un canto de batalla de épocas pasadas. 3. Piedras por favor 7 comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 38. Brisingo 12 Los enanos habían hecho una promesa solemne de forjar la mejor espada para Silas, y fieles a su palabra, no escatimaron esfuerzos. Para mejorar tanto la fuerza como la potencia mágica de la espada, sacaron a la luz uno de sus materiales más preciados: el mitril. Mitril, el legendario acero plateado, era más ligero que una pluma y más duro que la escama de dragón. Incluso una astilla de ella, cuando se fusiona con acero común, podría dar a luz una hoja lo suficientemente afilada como para cortar el hierro como si fuera pergamino. Los elfos una vez lo apreciaron mucho, tanto que incluso Narya, el anillo de fuego, llevaba una banda de mitril en su corazón. Desde la ocupación de Kazan por parte de los Balrog, las minas de Moria, una vez la única fuente de mitril, habían permanecido en silencio. No se había extraído ningún mineral nuevo en siglos, lo que hacía que incluso una pizca del metal fuera más preciosa que el oro. El hecho de que Thorin se desprendiera voluntariamente de tal tesoro por la espada de Silas decía mucho de su determinación. 3 y quizás, su desesperación por recuperar la montaña solitaria. Durante 3 días y 3 noches, Thorin y sus maestros herreros trabajaron sin descanso. En las profundidades de las montañas azules, junto a las venas abrasadoras de roca fundida, martillaron y doblaron la hoja una y otra vez, infundiéndole la esencia de las llamas y el acero. Al final del tercer día, la espada estaba a punto de completarse. Fue entonces cuando Silas dio un paso al frente. Los enanos se detuvieron, desconcertados, cuando Silas se acercó a la hoja brillante. Sacó su varita y comenzó a trazar líneas invisibles en el aire, como si escribiera sobre el mismo calor que se elevaba de la fragua. Símbolos misteriosos brillaban a la vista, grabándose en la superficie de la hoja en arcos brillantes. A medida que fluía su magia, las runas se encendieron con una suave luz dorada, bailando como corrientes de conocimiento líquido a través de la superficie del metal. Los enanos miraron con asombro. ¿Qué guión es este?, murmuró Thorin, con los ojos entrecerrados por el asombro. No es élfico, y tampoco es enano. Todavía, puedo sentir la magia en ello. Silas sonrió levemente, bajando su varita. Son runas, respondió. 3 runas, repitió uno de los herreros, acariciándose la barba. Pero conocemos las runas. Ese no es nuestro guión. Silas se golpeó la frente, dándose cuenta de repente de la fuente de confusión. Había olvidado que las runas utilizadas por los enanos y las de su mundo mágico eran 2 cosas completamente diferentes. En la Tierra Media, las runas enanas se originaron a partir de una escritura ideada por los elfos Sindar, conocidos como Zirt. Aunque se adaptaron con el tiempo para adaptarse a la artesanía enana y la talla en piedra, sus raíces siguieron siendo élficas. Estas runas se utilizaron para inscripciones, nombres y registros de historias en piedra y acero. Pero las runas que Silas había dibujado en la hoja provenían de una tradición mucho más antigua, nativa del mundo mágico. Según la leyenda, fueron descubiertos por primera vez por Odín, un mago mítico venerado en la tradición mágica nórdica. En busca de la sabiduría suprema, Odín se había colgado boca abajo del árbol del mundo durante 9 días y noches, sacrificando uno de sus ojos para beber del pozo del conocimiento. A cambio, se le concedieron los secretos de las runas. Por supuesto, en el mundo mágico, Odín no era considerado un dios literal, solo un mago legendario y excepcionalmente poderoso de la era de los mitos. Sin embargo, la escritura mágica que descubrió se había convertido en la base de la antigua hechicería y la alquimia. Así que Silas aclaró rápidamente. Estas no son runas enanas. Son runas de mago, lo que llamamos escritura mágica. Los enanos intercambiaron miradas intrigadas. Ahora lo entendían, pero esta revelación solo profundizó su curiosidad. Los magos en la Tierra Media eran raros para empezar. Y ahora resultó que algunos de ellos tenían su propio lenguaje escrito. Eso era una noticia incluso para los más viajados entre ellos. Aún así, no importa cuán curiosos fueran, había trabajo que terminar. Y así, el rítmico sonido de los martillos se reanudó. Enfriamiento, forjado, pulido, todo continuó con un enfoque renovado. Finalmente, después de horas de trabajo, el arma tomó
La nueva hoja tenía más de 1 metro de largo, delgada y elegante, con curvas elegantes y un grosor perfectamente equilibrado. No había ornamentación innecesaria, solo precisión, arte y belleza mortal. 3 ahora infundido con mitril, brillaba con un suave tono dorado superpuesto con patrones plateados. Brillaba sutilmente, como si la luz del sol bailara constantemente sobre su superficie. Para el ojo inexperto, podría parecer que fue forjado con oro encantado. Silas tomó la hoja terminada en sus manos, aturdido por la naturalidad con la que se ajustaba a su agarre. Más ligero, más delgado y mucho mejor equilibrado que antes, se sentía como si siempre le hubiera pertenecido. Cerró los ojos y dejó que su magia fluyera hacia él. Inmediatamente, una serie de símbolos brillantes cobraron vida a lo largo del filo de la hoja. Las runas que había tallado brillaban en rojo fuego. En el momento siguiente, la espada estalló en llamas. El calor se desprendió de él, distorsionando el aire, y el fuego crepitó con energía arcana. 6 Estas eran las runas de fuego que Silas había estudiado en el diccionario. Símbolos simples combinados con propósito y cuidado. Los había inscrito en la hoja, con la esperanza de que la artesanía enana y la magia mágica armonizaran. 4 Y lo hicieron. Mejor de lo que había imaginado. Agarrando la espada llameante, Silas le dio un golpe de práctica, atravesando limpiamente un grueso poste de entrenamiento de madera cercano. La hoja cortó como papel, y luego el fuego saltó del acero, devorando la madera partida en segundos. Thorin, que había ayudado a forjarla con sus propias manos, retrocedió un poco, entrecerrando los ojos mientras asimilaba el poder del arma. Si esa cosa tocara a un enemigo, murmuró, medio asombrado, no necesitaría ser cortado. Las llamas por sí solas los quemarían hasta convertirlos en cenizas. Los otros 2 herreros enanos habían pasado de aturdidos a emocionados. Un arma como esta seguramente se volvería legendaria. Y cuando se cantaban las canciones, los nombres de los artesanos que lo habían forjado resonaban junto a... Una vez que la emoción se calmó un poco, Thorin se volvió hacia Silas con una expresión seria. ¿Cómo planeas llamarlo? Silas colocó suavemente la espada hacia abajo. Tan pronto como tocó el suelo, las llamas retrocedieron y las runas brillantes se desvanecieron, desapareciendo en el metal como tinta que se hunde en el pergamino. Brisingr, declaró con una sonrisa brillante, sus ojos brillaban con orgullo mientras pasaba sus dedos por la hoja recién forjada. Ese será su nombre. 9 Thorin asintió pensativamente, recordando cómo la espada había ardido como un fuego vivo momentos antes. Un nombre apropiado, estuvo de acuerdo. Que su llama arda en tus manos y nunca flaquee. 3 Lo hará, respondió Silas con tranquila confianza. 1 Con la hoja completa, los enanos pasaron otro día completo fabricando una vaina digna de tal arma. Estaba hecho de marfil pulido, reforzado con accesorios dorados y grabado con intrincadas tallas que brillaban bajo la luz de las antorchas. Incrustados en su superficie había piedras preciosas, granates profundos y zafiros brillantes, colocados con la precisión de maestros artesanos. Cuando Silas finalmente se abrochó la espada a la cintura, envainada en su vaina ornamentada y sujeta con un cinturón de cuero flexible, parecía un caballero sacado de la leyenda, aunque todavía vestido con una capa de mago. Thorin estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados. ¿Por qué no quedarse unos días más? Ya he enviado cuervos a mis parientes. Una vez que lleguen, la empresa estará completa. Su voz era cordial, pero Silas podía escuchar el motivo detrás de la oferta. Thorin no solo estaba siendo amigable, quería atraer a Silas a su órbita, para ganar influencia contra Gandalf y asegurar su dominio en la expedición. Silas lo vio claramente. Durante sus días entre los enanos, había llegado a comprender mejor a Thorin Escudo de Roble. Aunque valiente y decidido, Thorin también era orgulloso, desconfiado y rápido para desconfiar de cualquiera fuera de su propia gente. Estos rasgos eran manejables ahora, pero Silas sabía que una vez que la compañía llegara a la montaña solitaria, y una vez que Thorin viera el tesoro del dragón, la enfermedad despertaría. Enfermedad del dragón. Codicia que pudrió el corazón. Cualquier camaradería que hubieran compartido sobre la forja del Brisingr era puramente transaccional, limitada por términos, no por amistad. Agradezco la oferta, respondió Silas con una sonrisa tranquila, pero tengo cosas que manejar antes de que nos volvamos a encontrar. Te veré en la comarca. Thorin no respondió. Simplemente observó en silencio cómo Silas subía a su carruaje y se iba, con la espada a su lado, sus runas ahora dormidas. A decir verdad, Silas tenía asuntos importantes que atender.
Durante el viaje, había notado que las dos mandrágoras que crecían en la maceta del carruaje habían comenzado a moverse. Las hojas pequeñas y arrugadas se habían animado y las manchas antiestéticas en sus rostros habían desaparecido. Incluso habían comenzado a formarse botones florales, signos claros de que se estaban acercando a la madurez completa. Y las mandrágoras maduras eran peligrosas. Muy peligroso. Sus gritos, si se escuchan sin protección, podrían causar la inconsciencia o incluso la muerte. Silas había estado lanzando cuidadosamente Petrificus Totalus sobre las plantas cada pocas horas para mantenerlas quietas, evitando que se agitaran o intentaran emerger del suelo. Pero no quería manejar la recolección de mandrágoras en una ciudad enana en lo profundo de las montañas. Eso sería imprudente. Entonces, con precaución y cuidado, hizo el largo viaje de regreso a la comarca. Tomó 7 días de viaje constante, el campo cambió gradualmente de tierras altas rocosas a colinas verdes suaves y onduladas. Piedras por favor comentario 10 comentario. Votar 2 restantes capítulo 39. Hacer un muñeco vudú, bonus Silas. Bilbo gritó encantado en el momento en que vio a su amigo regresar. Salió corriendo por la puerta del jardín, saludando alegremente. Silas sonrió cálidamente. Estoy de vuelta. Con un simple movimiento de su varita, los artículos en el carro detrás de él flotaron suavemente hacia el suelo. Rebuscó en ellos, luego escogió una daga finamente elaborada con marcas enanas y se la entregó a Bilbo. Para mí. Bilbo parpadeó sorprendido. Silas asintió. Forjado por herreros enanos. No está encantado, pero te servirá bien. Los ojos de Bilbo se abrieron de par en par mientras giraba la daga en sus manos, admirando los intrincados patrones en la empuñadura. Gracias. Me encanta. Lo abrazó contra su pecho como un niño que recibe un juguete preciado. Me alegro, se rió Silas. Además, ¿podrías prepararme una habitación? En algún lugar oscuro, muy oscuro. Bilbo inclinó la cabeza, desconcertado, pero no lo cuestionó. El sótano es probablemente su mejor opción. Está en el otro extremo de la madriguera. Un poco polvoriento. Principalmente vino y telarañas. Pero no hay ventanas. Perfecto. Después de agradecerle, Silas tomó la mandrágora petrificada, encerrada en una cúpula de vidrio en capas, y la colocó cuidadosamente en un invernadero insonorizado. Luego, tomando otra mandrágora madura junto con una maceta de tierra de cementerio, 13 murciélagos enjaulados, un saco de sal marina y una jarra de barro sellada, descendió al sótano. La habitación estaba fría y silenciosa. La luz se filtraba débilmente a través de una pequeña claraboya, pero Silas la cubrió rápidamente, sumiendo el sótano en la oscuridad. Comenzó el ritual. Primero, sacó suavemente la mandrágora de su maceta original y la volvió a plantar en la tierra húmeda y negra que había traído. La tierra provenía de un cementerio olvidado, desenterrado bajo la luna llena, algo en lo que a Silas no le gustaba detenerse. No coincidía con la imagen romántica de un mago noble. Luego vino el análisis de sangre. De la jaula, sacó un bate y, con manos expertas, hizo una incisión limpia. Extrajo el corazón aún caliente, dejando caer unas gotas de sangre sobre la corona de la mandrágora. Luego, enterró el murciélago en la tierra de la tumba junto a él. Toda la escena era inquietantemente macabra, corazones de murciélago, tierra de tumba y una planta conocida por matar con sus gritos. Si alguien se hubiera topado con él, podría haber confundido a Silas con un practicante de las artes oscuras. Durante los días siguientes, Silas repitió el ritual. Un bate cada día. Una gota de sangre. Un entierro. Sin palabras, sin hechizos, solo paciencia e intención. Bilbo notó el patrón, por supuesto. Cada día Silas descendía al sótano, y cada día salía oliendo levemente a hierro y hierbas. Aunque profundamente curioso, Bilbo no dijo nada. Respetaba demasiado a Silas como para entrometerse. Finalmente, en el 13º día, Silas sacó el último bate. El proceso fue el mismo, se le quitó el corazón, goteó sangre, se completó el entierro. Ahora la mandrágora estaba sentada en un suelo maloliente. Sus hojas se habían vuelto más oscuras, retorcidas y toda la planta irradiaba un aura inquietante. Al filo de la medianoche del 13º día, Silas levantó suavemente la mandrágora del suelo ennegrecido por el cementerio. Luego, llenó hasta la mitad una urna de barro con sal marina gruesa, colocó cuidadosamente la mandrágora en el interior y la cubrió por completo con la sal restante.
Lo presionó con firmeza, asegurándose de que la raíz no pudiera liberarse del abrazo de la sal. Una vez sellada, cubrió la urna con un pesado paño negro, bloqueando incluso el más débil rayo de luz. Cada noche, cuando la luna salía alta, Silas quitaba la tela y abría la claraboya del sótano, permitiendo que la pálida luz de la luna bañara la sal dentro de la urna. En el transcurso de 7 noches, la sal marina blanca se oscureció lentamente, absorbiendo sombras y brujería, hasta que se volvió completamente negra. Cuando Silas finalmente descubrió la mandrágora, ya no estaba viva. Sus diminutas facciones estaban grotescamente retorcidas, los ojos apagados y negros como cuentas de ónix, sus miembros marchitos contorsionados como si estuvieran congelados en medio de un grito. Un aura de presentimiento irradiaba de su forma arrugada. Un muñeco vudú. Dark Arts. A Guide to Self-Protection había advertido. Fabricar un objeto maldito con mandrágora es ofrecerte la guadaña del segador, su filo gira no solo hacia afuera sino hacia adentro, tallando el dolor tanto del enemigo como del alma del lanzador. Silas se había tomado en serio la advertencia, pero no tan profundamente como para abandonar la obra. La magia oscura, especialmente las maldiciones, era innegablemente peligrosa. El uso repetido podía corroer el carácter de uno, socavando el espíritu hasta que quedara poco más que amargura y poder. Pero su efectividad no tuvo paralelo. Afortunadamente, Silas tenía una salvaguarda. Había aprendido magia musical de Tom Bombadil, canciones que irradiaban calidez, alegría y armonía. No era combativo, pero sanaba el corazón, alejaba la desesperación y preservaba el alma como una canción contra las sombras. Estaba profundamente agradecido con Tom por eso. Con la muñeca vudú completa, Silas la envolvió de forma segura en capas de tela oscura y luego la selló dentro de una caja de madera pulida. La raíz maldita no debía tocarse casualmente. El contacto prolongado trajo mala suerte o algo peor. Después de ordenar los materiales rituales restantes, Silas finalmente salió del sótano. Había pasado más de medio mes fabricando el muñeco vudú, y durante ese tiempo, no había habido señales de Gandalf en Hobbiton. Silas no estaba seguro de lo que estaba haciendo el viejo mago, pero tenía la fuerte sensación de que no pasaría mucho tiempo. Tarde o temprano, el peregrino gris regresaría, y con él, comenzarían los enanos y su gran viaje. Mientras tanto, Silas pasaba sus días inmerso en su diccionario de runas, esperando pacientemente. Una noche, justo cuando Silas y Bilbo se habían sentado a cenar, asando champiñones, pan caliente y té aún humeante, llamaron repentinamente a la puerta. Bilbo parpadeó sorprendido y miró a Silas. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? Silas tenía una suposición o Gandalf finalmente había llegado, o tal vez el primero de los parientes de Thorin. Pero en lugar de decirlo en voz alta, simplemente se puso de pie y dijo: «Vamos a averiguarlo». Bilbo asintió y se dirigió a la puerta. Cuando se abrió con un crujido, un enano ancho y calvo se paró en el umbral de la puerta. «Soy Dwalin, a su servicio», anunció con una cortés reverencia. Bilbo apenas tuvo tiempo de responder antes de que el enano entrara audazmente en la casa. Se dirigió directamente a un cofre de madera tallada cerca de la puerta y levantó una bota embarrada. «Ese es, el cofre de la dote de mi madre», exclamó Bilbo, alarmado. Pero antes de que Dwalin pudiera untarlo con suciedad, el cofre se deslizó repentinamente por sí solo. Su bota se balanceó en el aire vacío y casi se cae. Sobresaltado, Dwalin miró hacia el cofre cambiante, luego hacia la sala de estar. Allí estaba sentado Silas, tranquilo y sereno en la mesa, con túnicas todavía ligeramente manchadas por su reciente tiempo bajo tierra. «¿Magia, eh?» Dwalin sonrió, recuperándose rápidamente. «Debes ser el mago vestido de negro del que habló Thorin, Silas, ¿verdad? Un placer conocerte». Antes de que ninguno de los anfitriones pudiera decir más, Dwalin vio la comida. Sin dudarlo, se acercó a la mesa, se dejó caer pesadamente en el asiento de Bilbo y declaró: «He estado en la carretera durante días, me muero de hambre». Luego, sin el menor indicio de formalidad, comenzó a agarrar la comida con ambas manos, metiéndose champiñones y pan con mantequilla en la boca. Su barba se llenó rápidamente de migajas, y la mesa, una vez ordenada, parecía un campo de batalla de platos y tazas vacías. Piedras, por favor. Parece que muchos de ustedes no están muy contentos con el nombre que le di a la espada. Deje sus sugerencias de nombres a continuación, elegiré una y la actualizaré. 28 comentario 20 comentario. Votar. Restantes capítulo 40.
Equipo de expedición se reúne. El ceño de Silas se torció mientras observaba a Dwalin devorar la comida con la ferocidad de un warg. Cualquier apetito que hubiera tenido se desvaneció instantáneamente. Dejó el cuchillo y el tenedor en silencio. Bilbo se quedó congelado con incredulidad, con la boca ligeramente abierta. Antes de que pudiera comenzar a preguntar qué estaba pasando, llamaron a la puerta de nuevo. Esta vez era un enano de barba blanca con una expresión amable pero aguda. Balin, a tu servicio, dijo alegremente, pasando junto a Bilbo como si entrara en su propia casa. Vio a Dwalin y lo saludó con una fuerte palmada en el hombro. Balin. Espera, ¿qué está pasando? Bilbo tartamudeó, completamente nervioso. ¿Por qué estás en mi casa? Pero nadie parecía escucharlo. Los enanos ya se estaban sirviendo, abriendo armarios, mirando dentro de los frascos, chocando botellas de cerveza. Luego vino otro golpe. Y otro. Y otro. Como una avalancha enana, llegó el resto de la compañía. Fili y Kili, todos ojos brillantes y sonrisas. Los tres hermanos Dori, Nori y Ori. Bofur con su sombrero forrado de piel, Bombur ya olfateando la despensa y Bifur murmurando algo en Kuzdul. Cada uno entró, se metió en el acogedor comedor de Bilbo, golpeó muebles, derribó baratijas y apiló más comida en sus platos ya desbordados. El agujero Hobbit, una vez tranquilo, de repente se volvió ruidoso y lleno de gente, lleno de risas, tazas tintineantes y cantos torpes. Bilbo se quedó a un lado, abrumado e indefenso. Su ordenada despensa se había convertido en un campo de batalla. Su vino fue descorchado, sus quesos cortados en rodajas sin permiso. Parecía completamente desconsolado. Volviendo los ojos hacia Silas, susurró. Silas vio la cara suplicante de Bilbo, el tipo de tristeza que solo proviene de ver desaparecer la comida de un año en 5 minutos. Sonrió suavemente, le dio una palmada en el hombro a Bilbo y se puso de pie. Muy bien, pongamos un poco de orden en este caos. Levantó su varita y murmuró con calma. Petrificus totalus, petrificus totalus, petrificus totalus, y el efecto fue instantáneo. La habitación se congeló. 12 enanos permanecieron rígidos como estatuas, encerrados en poses incómodas. A mitad de bocado, a mitad de bebida, a mitad de canción. Uno todavía estaba buscando una galleta. Otro tenía queso equilibrado hasta la mitad de la boca. Solo sus ojos se movieron, muy abiertos y aterrorizados. El silencio fue mágico. Bilbo parpadeó, luego dejó escapar un suspiro de alivio tan largo que casi lo desinfló. Gracias a Dios por ti, Silas. Justo cuando la paz comenzaba a asentarse sobre la casa una vez más y toc toc toc. Bilbo se estremeció visiblemente. Miró hacia la puerta como un hombre que espera la perdición. Silas dio un suspiro cansado y se levantó de nuevo. Lo tengo, dijo suavemente, caminando hacia la puerta. Lo abrió. De pie bajo el cielo estrellado había una figura envuelta en azul oscuro, con un porte orgulloso y ojos penetrantes. Thorin, saludó Silas con calma. Silas. Los dos asintieron cortésmente el uno al otro. ¿Ha llegado Gandalf? Preguntó Thorin, entrando y mirando a su alrededor. Silas negó con la cabeza. Todavía no. Es probable que haya sido retenido. Thorin frunció el ceño ante la respuesta. Cuando entró en la sala de estar, sus ojos se fijaron inmediatamente en las formas congeladas de sus parientes, 12 enanos rígidos como tablas alrededor de la mesa. Sus pupilas se estrecharon y su tono bajó como un martillo. ¿Qué pasó aquí? Preguntó. ¿Qué hiciste? Silas mantuvo la calma. Estaban bastante descortés. Así que simplemente calmé las cosas. El rostro de Thorin se oscureció, la mandíbula se tensó con furia contenida. Apretó los puños, interpretando el hechizo como una demostración de poder, un desafío a su autoridad. Deshazlo, mago Silas, dijo con frialdad. Me disculparé en su nombre. Pero Silas no se movió. Su voz era tranquila, pero firme. No deberían disculparse conmigo, sino al dueño de esta casa. El aire entre ellos se espesaba. Entonces, justo a tiempo, la puerta principal se abrió. Lo siento, llego tarde. Dijo una voz alegre. Gandalf se inclinó mientras cruzaba la puerta redonda, el personal golpeando el suelo. Sus ojos brillaron mientras contemplaba la escena. ¿Me he perdido algo interesante? Gandalf. Exclamó Bilbo, corriendo hacia él como si la salvación acabara de entrar por la puerta. La tensión que había llenado la habitación se drenó como el agua de un barril agrietado.
Buenas noches, Bilbo, dijo Gandalf con una cálida risa, luego se volvió para ver a la docena de enanos petrificados aún congelados alrededor de la mesa. Ah. Veo que todos ya se han conocido. Me ahorra las presentaciones. Silas dio un pequeño suspiro y agitó su varita. Encantamiento finito. Uno por uno, los enanos colapsaron como fichas de dominó, gimiendo, refunfuñando y estirando las extremidades rígidas como si acabaran de salir de un turno minero de una semana. Varios miraron de reojo a Silas, ahora sabiendo muy bien que no era un mago con el que se pudiera jugar. Aunque el aire seguía siendo incómodo, la presencia de Gandalf suavizó las cosas. Los enanos recuperaron sus asientos, frotándose las articulaciones doloridas y lanzando miradas ocasionales a Silas, aunque con mucho más respeto. Bilbo, siempre el buen anfitrión a pesar de estar abrumado, se apresuraba a preparar té y sacar lo poco que quedaba en su despensa. Sus manos eran un borrón entre la mesa y la cocina, y aunque murmuraba en voz baja, nunca dejaba de servir. En la mesa del comedor, Gandalf y Silas se sentaron juntos en un extremo, inmersos en una discusión. Thorin condujo a los demás en el extremo opuesto, ocasionalmente robando miradas a los dos magos. La conversación finalmente se centró en la expedición. No necesitamos enfrentarnos a Smaug de frente, explicó Gandalf, girando un poco de su barba. Lo que necesitamos es alguien inteligente, ágil, tranquilo y griega. Poco probable que se note. Alguien que pueda deslizarse en la montaña solitaria y recuperar la piedra del arca sin atraer el ojo del dragón. Con la piedra del arca en tus manos, Thorin, heredero de Durin, podrías reunir a una hueste enana, dijo Gandalf con calma. Y con su fuerza, recupera el Ebor del dragón. 5. La expresión de Thorin se suavizó ligeramente. Miró a Gandalf, despertó el interés. ¿Tienes a alguien en mente para esto, ladrón? Gandalf no respondió de inmediato. En cambio, volvió su mirada hacia Bilbo. Thorin siguió su línea de visión, luego frunció el ceño. Gandalf, seguramente bromeas. El hobbit, notando que todos los ojos estaban puestos en él, se encogió instintivamente detrás de Silas. ¿Enviar un hobbit? ¿Este? Thorin se burló, elevando la voz. Es más bajo que un enano, no tiene barba, ni espada, y apenas puede levantar una tetera. ¿De qué podría servir? Las orejas de Bilbo se pusieron rojas. Se asomó nerviosamente por detrás de Silas, como si deseara sinceramente poder desaparecer en la tetera. Pero Gandalf permaneció inquebrantable. Lo juzgas mal, dijo. Los hobbits son gente tranquila, ágil, cuidadosa, imperceptible cuando desean serlo. Maestros del sigilo y las travesuras a su manera. Pueden deslizarse a través de grietas que incluso los goblins no notarían. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz con intriga. Smaug ha visto enanos. Conoce el olor de los elfos. Puede sentir la codicia de los hombres. Pero hobbits. Nunca se ha encontrado con uno. Ni siquiera sabría qué buscar. Thorin no respondió. Miró a Bilbo con los ojos entrecerrados, claramente no convencido pero ya no desdeñoso. Al ver esto, Gandalf se volvió hacia Bilbo directamente. Señor Bilbo Bolsón, dijo, con voz formal y sincera, ¿se unirá a esta compañía en un viaje a la montaña solitaria? Bilbo parpadeó, sobresaltado. ¿Yo? Tartamudeó. No. No podría. No me voy de aventuras, soy un bolsón. Somos gente tranquila. Leo libros sobre aventuras, pero nunca he tenido uno. ¿Pero has soñado con ellos?, insistió Gandalf suavemente. ¿Nunca te has preguntado qué hay más allá de las colinas? ¿No anhelas ver las montañas nubladas por ti mismo? ¿Las ruinas de Dale? ¿El oro brillante bajo la montaña solitaria? Él sonrió, con los ojos brillantes. Y piénsalo, Bilbo. Cuando todo termine, tendrás tu propia historia que contar. Tu propio libro. Algo para transmitir de generación en generación. Entonces Gandalf agregó, a sabiendas. Y Silas también estará allí. Ante eso, Bilbo se volvió hacia Silas con sorpresa. ¿Tú también vas? Silas lo miró a los ojos con calma. Sí, dijo. Ya sea que te quedes o te vayas, te apoyaré, Bilbo. Silas sabía el peso que tendría esta decisión. En otra línea de tiempo, la elección de Bilbo sacudiría los cimientos de la Tierra Media. Comenzaría un viaje que lo llevaría a un anillo, a Rivendell y Mirkwood, a Gollum y, finalmente, a Frodo. Pero si Bilbo decidía quedarse atrás, vivir una vida pacífica en Bolsón Cerrado, Silas también lo respetaría. Bilbo vaciló.
Miró entre Gandalf, Thorin, los cautelosos enanos y, finalmente, Silas. Era solo un pequeño hobbit. Pero había algo que se agitaba dentro de él, tal vez la sangre de Tokish, o tal vez la chispa de aventura que había estado enterrada durante mucho tiempo bajo sus tapetes y segundos desayunos. Respiró hondo. Está bien, dijo, con voz temblorosa, pero firme. Estoy dispuesto a unirme a la empresa. 2 piedras por favor. 3 Puedes apoyarme en Patreon y leer hasta el capítulo 64 @patreon.com weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.